En ocasiones, los hijos de Dios tenemos que pasar ¿por dónde? Por desiertos, por momentos de necesidades. ¿Qué necesidades físicas? Como el alimento, ¿verdad?, para nuestros cuerpos, o la salud para nuestras vidas. Necesidades emocionales como el amor, ¿verdad? También no podemos estar solos. Dios, cuando hizo al hombre, dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo. Y le hizo pareja idónea, ¿verdad? Y así también como el amor y la aceptación. Tenemos necesidad de que alguien nos acepte, ¿verdad? Tenemos la necesidad de que alguien muestre su amor por nosotros. Ya pronto se acerca el 24 de diciembre, donde por costumbre en España las familias se reúnen esa noche, ¿verdad?, para repartir cierto amor, que muchas veces no es conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad humana. Porque muchas veces se reúnen esa noche demostrando que tienen amor, pero se acuerdan solamente ese día. Y después, durante todo el año, ni te llaman siquiera para ver cómo estás. Puedes estar enfermo, puedes estar con necesidades y no se acuerdan de ti para nada. Pero ese no es el amor que Dios quiere. Dios quiere un amor más aceptable. La aceptación, el amor y la aceptación, o espirituales como la salvación y la regeneración. Pero podemos experimentar gran fortaleza. Escúcheme bien. Podemos experimentar gran fortaleza y llenarnos de fe cuando sabemos que a pesar de las circunstancias en las que vivimos, que la vida presenta, en la vida que presentamos hoy por hoy, tenemos un pastor bueno que está interesado en nuestro bienestar y nos llevará a pastos verdes, dice la palabra, donde habrá descanso y provisión todos los días de nuestra vida. Qué bueno esto, ¿verdad? Pero claro, hay una cosa muy importante en esto. En este Salmo 23, de que no podemos estar fuera de la cobertura de Dios. No podemos estar fuera de ese círculo espiritual que nos envuelve y que nos tiene que envolver a todos. Porque cuando no hay comunión con Dios, nuestro hermano Efraín va a poner ahí una figura que he hecho con la ayuda de nuestro Dios, para que veáis y entendáis mejor lo que estoy hablando. Vamos a ir leyendo el Salmo 23 mientras que Efraín lo prepara en pantalla. Y dice ahí el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando Dios es el pastor, nuestro pastor, nada nos va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Bien, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿O quiere que te falte algo? ¿Tú crees que si estás fuera de la cobertura de Dios, te va a faltar algo o no te va a faltar? Lo vas a tener si no estás en la cobertura de Dios. Ya el salmista, el rey David, estaba convencido de esto. Y decía, Él es mi pastor y nada me faltará. Cuando Dios es nuestro pastor. Esta hermosa declaración al inicio del Salmo del pastor llena de tranquilidad. A mí me llena mi corazón de tranquilidad como creyente, como hijo de Dios que soy. Y a todos los creyentes en el mundo a lo largo de la historia nos tiene que llenar esta palabra que dice ahí, el Señor es mi pastor y nada me faltará cuando somos y pertenecemos a su reino. Nuestro Señor Jesucristo, ya Él lo declaró, que mientras estemos en este mundo, ¿qué vamos a tener en este mundo? Aflicciones. Juan 16:33. Vaya a Juan 16:33. Juan capítulo 16, versículo 33. Mira lo que dice ahí. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. Pero en el mundo tendréis aflicción. En el mundo, ¿qué aflicción? Enfermedad, problemas, tristeza, falta del amor del familiar, falta de esto, falta del otro. Pero ¿qué dice ahí? Confiad, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor que le está hablando a sus discípulos. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad. En medio de la tristeza, del problema, inclusive de cuando alguien se nos va de este mundo, tenemos que siempre estar en las manos de nuestro Dios. Inmediatamente nos recuerda el Señor que Él es el más poderoso que las aflicciones que podamos tener. Nos recuerda que Él las ha vencido con el poder de su palabra, hermanos y hermanas. Cuando su corazón esté a punto de fallecer, recuerde las palabras que vienen directamente de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro pastor. Los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, somos sus ovejas. Y siempre estaremos bajo su cuidado. Nada nos faltará, dice la palabra. Con gusto, quiero enfatizar en la palabra que usó nuestro Señor en la declaración. Nada, ninguna cosa que sea necesaria
nos faltará. Son promesas del Señor. Él es nuestro proveedor. 2 Corintios 9, versículo 10. Y nuestro, ¿qué? Protector. Salmo 121, 5. Y en segundo lugar dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En segundo lugar, dice ahí la palabra, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios es bueno, hermanos y hermanas, y siempre buscará lo mejor para sus hijos. Él puede brindarnos un lugar para descansar de todas nuestras aflicciones. Un espacio físico o espiritual en que nuestro corazón encuentre reposo suave, acogedor, fresco, donde podemos liberarnos de las pesadas cargas de la vida. Mateo capítulo 11, versículo 29, dice ahí que es la misma presencia de Dios con nosotros, sin importar el lugar donde estemos. Junto a agua de reposo me pastoreará. Es un lugar de descanso para nuestro corazón. También es un lugar de provisión, donde el Señor pone a nuestra disposición el agua de la vida. ¿Cuál es el agua de la vida? Su palabra, ¿verdad? El agua de la vida. ¿Y qué pasa con esta agua de la vida? Que refresca nuestro espíritu, nos purifica y nos llena de energía para seguir el camino. Juan 7, 37. Y en tercer lugar dice ahí la palabra que confortará mi alma. En el confort. Las personas viven en el mundo en el confort, ¿verdad? Cuando tienen dinero, cuando tienen buenos coches, buenos sofales, los salón esos que hay en las casas, que se quedan ahí dormidos, viendo las películas, viendo cosas que no son del agrado de Dios, en el confort del mundo. Pero Dios quiere que nosotros estemos en el confort espiritual con Él. Confortará mi alma, dice la palabra. Dios conoce de lo que tenemos necesidad nosotros. Él no es ignorante de esto. Conoce nuestros más profundos sentimientos. Conoce lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón. Y cuando estamos desanimados, que siempre suele estar, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con el enemigo? Que siempre te puede desanimar. Pero lo tenemos a Él, que desea llenarnos de aliento. Cuando estamos cansados, desea darnos descanso, nuestro Dios. Y solo debemos quitar todo el ruido de nuestra alma que evita que escuchemos sus suaves murmullos, su suave palabra. Dice que nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y hemos sido creados para el deleite del Señor. Y no hay nada que lo alegre más que nuestra obediencia. No hay nada más que alegre a nuestro Dios que seamos obedientes a Él, que andemos por el camino derecho. Hemos sido creados ¿para qué? Para buenas obras, no para malas obras, para caminar en justicia, como dice Efesios 2:10. No perdamos el tiempo en truanerías que no sirven para nada, hermanos. Y ahí sigue. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
Y ahí tenemos un círculo. Cuando estamos en conexión con Él, también somos hijos de Dios. Cuando estamos en la provisión de Dios, también somos hijos de Él. Cuando Él nos provee, ¿verdad? Haciendo su voluntad. Y cuando tenemos cobertura en Dios. Y una cosa muy importante también es que cuando estamos en el círculo de Dios, también tenemos sanidad, ¿verdad? Y es que cuando no estamos en el cumplimiento como hijos de Dios, cuando no lo estamos, las cosas se nos atrasan. Nos salimos de aquí, del círculo. Cuando no cumplimos con Él, cuando no nos reunimos, cuando no hacemos las cosas como Dios quiere, entonces se nos atrasa el camino. Nos atrasamos en el camino. Cuando no estamos como hijos de Dios, en vez de tener sanidad, se puede producir la enfermedad en nuestros cuerpos. Dios permite la enfermedad en nuestros cuerpos a veces, no todas las veces, pero siempre es bueno estar dentro de lo que es la voluntad de Dios. Cuando tenemos cobertura, también hay bendición, pero si no tenemos cobertura, nos quedamos desconectados de Dios. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, se produce la escasez. La escasez espiritual, tanto espiritual como material. No encontramos trabajo, la nevera vacía, la economía en el suelo. Cuando no tenemos cuando nos salimos del círculo de Dios, como hijos de Dios, se desconecta la relación con Dios. Y son consecuencias que podemos tener. Fuera de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios, podemos tener enfermedades, confusión, escasez, distracción, desconexión, atraso. Y es algo peligroso, hermano, cuando estamos fuera del círculo de Dios, como hijos de Dios. Porque todo esto, todo que está fuera de la voluntad de Dios, eso ya es infierno todo. Infierno. Infierno todo, queridos hermanos y hermanas. Y entonces ahí es donde pueden surgir los problemas. El Señor sigue diciendo ahí el rey David en cuarto lugar, aunque ande en valle de sombra de muerte. Cuando las situaciones de este mundo, la carne o el mismo Satanás arremete contra los hijos de Dios, ¿qué pasa? Podemos experimentar una sensación de caer ¿en qué? En un agujero profundo, donde parece que no hay salida, donde parece que la depresión puede hacerse presente y hasta podemos llegar a pensar que nuestra vida no tiene sentido y que la sombra de la muerte parece que nos cubre. No temeré mal alguno cuando viene esa situación. No hay que temer a eso. Porque el creyente, a pesar de estos sentimientos que son naturales, o los seres humanos pueden llenar su corazón de coraje, arremeter con valor y pronunciar con autoridad que nuestro Dios ha vencido a la muerte y no tenemos nada que temer. No tenemos nada que temer. Juan capítulo 10, versículo 17.
Dice el salmista, porque tú estarás conmigo. En el valle de sombra de muerte, Dios no nos va a dejar solos en la enfermedad, en la aflicción, en el problema, en el sufrimiento. Esta es una firme convicción que solo puede proceder de una relación íntima y personal con Dios, donde conozcamos su carácter y su voluntad de Dios y en que podamos experimentar su presencia como un poderoso gigante, hermanos. Jeremías capítulo 20, versículo 11. Pero sigue diciendo ahí el Señor, el salmista, el David, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Como todo pastor, nuestro Señor tiene herramientas para brindarnos su cuidado y una vara para arremeter contra toda bestia que se atreva a poner en peligro la vida de sus ovejas. Nos da un abrazo fuerte y nos fortalece el Señor. Deuteronomios capítulo 26, versículo 8. Y nos da un callado para acercarnos amorosamente a Él cuando necesitamos de su consuelo. Y el Señor no se descuida nunca, ni un segundo de nuestras vidas. Salmo 121:4 lo narra. Y dice ahí más, en el quinto lugar, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La protección de Dios y provisión del Señor se vuelve evidente para las personas a nuestro alrededor, incluso para nuestros detractores, nuestros enemigos. Y Él no tiene ningún inconveniente en avergonzar a los orgullosos. Salmo 18:27. Pero debemos cuidar de no llenar nuestro corazón de venganza. Solo la venganza es de Dios, solo el juicio es de Dios, Él está en sus manos. Deuteronomio 32:35. Y dice más, ahí el salmista David, unge mi cabeza con aceite. ¿Sabes una cosa? Que los reyes en la antigüedad eran ungidos con aceite. Primera de Samuel 16:13. Era una forma de mostrar que Dios los había elegido para una misión especial y que el Espíritu suyo santo estaría en ellos. Y entonces tenían el privilegio exclusivo para sus hijos. Es una forma también, queridos hermanos, de simbolizar el bautismo en el Espíritu Santo, que fue otorgado a la iglesia muchos años después, ¿verdad? Que capacita al creyente cuando Dios nos unge con su aceite, con su espíritu, digámoslo así mejor, no el aceite, sino con su espíritu. El creyente nos unge, nos capacita para cumplir, para hacer la tarea que Él nos encomienda a nosotros, una tarea eficaz, que Él nos encomienda a traer su espíritu para que nosotros, como hijos suyos, como nos ha encomendado Él, de predicar el evangelio a todo el mundo, haciendo uso de señales y de su poder, para que las personas vean que Dios existe, que Dios está vivo, que no está muerto y que Él usa a su pueblo. Marcos 16, versículos 17 y 18.
Y aún dice más, sigue diciendo David, mi copa está rebosando. Cuando nuestro Señor decide bendecir, lo hace de forma extraordinaria con gran abundancia. ¿Sí o no? Cuando nuestro Señor decide bendecir, lo hace de forma extraordinaria, con gran abundancia. Mucho más de lo que pedimos o entendemos. Tiene misericordia y te da una cosita, en vez de dar una cosa, bueno, vamos a darle más todavía. Bendición, llenura del Espíritu. Efesios 3:20. En sus manos, hermanas y hermanos, están todas las cosas y Él siempre está en control. Nos anima a pedir para recibir. Mateos capítulo 7, versículo 7. En el apartado 6 de la frase, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Vosotros creéis que la misericordia y el amor de Dios está con vosotros? Aunque esté enfermo, aunque esté tribulado, pues sí, porque David tuvo sus problemas también. Y él decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La vida de los creyentes, hay gran misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno. Y actúa Dios con nosotros bondadosamente, hermanos, hermanas. Actúa bondadosamente con nosotros y cuando nosotros cometemos errores, es misericordioso para perdonarnos. Por eso dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, pero siempre y cuando también nosotros tengamos presente que cometemos pecado y nos tenemos que arrepentir y pedirle perdón al Señor. Porque tiene misericordia para perdonarnos. Y no está molesto con nosotros. Él no se molesta con nosotros. Él aborrece el pecado. Él aborrece el pecado, pero ama ¿a quién? Al pecador. Al que se arrepiente delante de él. Y por último dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y en la casa del Señor moraré por largos días, dice ahí el salmista. Hace una declaración de amor de nuestro pastor. Y es natural que en nuestro corazón haya un deseo profundo, un deseo de pasar tiempo en su presencia. Ya meditando en el Salmo 23, a mí me entra un deseo tremendo, profundo, de estar en su presencia, conocerle más íntimamente, escucharle, escuchar su voz, disfrutar de su compañía todos los días. Qué bueno esto, ¿verdad, hermano? El rey David escribió que preferiría un día en la presencia del Señor que 1000 fuera de ellos. El Señor permitió en David que dentro de lo que es como hijo de Dios, él estaba convencido de que preferiría estar mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de toda la cobertura de Dios, hermanos míos. La prueba
Salmo 23, la prueba y el proceso que estamos viviendo como hijos de Dios, la prueba que tenemos, la prueba de la enfermedad, la prueba del paro, la prueba de tantas circunstancias como hay. Problema con los hijos, problema este, problema el otro. Eso no quiere decir que no andemos conforme a la voluntad de Dios. En el mundo tendréis aflicciones. Confía en mí que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Pero porque tengas pruebas, porque tengas dificultades, eso no quiere decir que andas en pecado tampoco. Porque Dios, a través de las pruebas y las dificultades, es como refina a su pueblo y nos prepara y nos da fe para que estemos más arraigados a Él. Porque si Él te lo da todo, si te da todas las riquezas, digámoslo así, pues entonces a lo mejor no te vas a acordar de Él. Pero Él permite todo esto para que nosotros estemos más agarrados, para que estemos más en su arado. Ahí el Salmo 23 nos habla de la provisión de Dios. Nos habla de la bendición del descanso. Nos habla de la protección. De que el Señor nos protege y nos da las aguas frescas. Nos da aliento con su vara y su cayado. Nos da bendición y misericordia que nos siguen todos los días de nuestras vidas cuando estamos con el Señor dentro de su voluntad como hijos de Dios. Y nos ayuda para vivir siempre en su presencia. ¿O vosotros creéis que fuera de lo que es hijo de Dios vas a estar en la presencia suya? Pues Dios va a estar contigo. Dice el salmista, bendición y misericordia me siguen todos los días. Y en la casa del Señor dice, moraré por largos días, vivir para siempre en su presencia. El salmista ahí tenía una dirección clara de cómo, hermanas y hermanos, una decisión clara de cuál era la decisión de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para ser protegidos, para ser dirigidos de la dirección? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que someternos a Él, a su voluntad, a su palabra, para así ser alimentados por la bendición suya, que viene de lo alto. ¿Qué dice la palabra en otros salmistas? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y es más, dice, no dará tu pie resbaladero, ni se guardará ni se duerme el que te guarda. Hermanos, debemos de nosotros de aprender a ser dirigidos nuestras vidas por el Señor, por su voluntad de Dios. Pero es triste que mucha gente quieren los beneficios, se quieren beneficiar de la voluntad de Dios, pero después no se quieren someter a Él. Después le fallan a Él. Después no se quieren someter al que Dios ha puesto ahí en el ministerio, sino que quieren hacer la cosa a su manera, fuera de la voluntad de Dios. Y entonces vienen ahí los problemas y las cosas. Mucha gente no puede beneficiarse de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no se someten a Dios y hacen lo que quieren. El pastor cuida de las ovejas y las ovejas le obedecen. El problema es que a la gente no le gusta que sean pastoreados, ni someterse a Dios.
hacen lo mejor que les conviene y no les gusta que el líder les dirija. El Salmo 23 nos dice que Él es nuestro pastor y Él ha creado un ministerio en su iglesia para dirigir el rebaño. La gente no quiere ser ovejas. ¿Qué quieren hacer entonces? Quieren hacer, como dice la palabra, quieren ser cabritos. Quieren ser cabritos. Quieren andar sin contar con la dirección del Señor, del pastor que los puede corregir o el ministerio. Solo se acuerda cuando tienen problemas. Van al pastor, van al líder, al consejo, solo cuando tienen algún problema o algo, del resto no se acuerda. Y hay que someterse al buen pastor. Nadie, hermano, puede reclamar las bendiciones de Dios si no está sometido a Él. Tenemos que andar bajo la dirección del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Pero hay mucha gente que quiere las bendiciones del Señor, pero no se someten a Él. Es el problema que hay. Y por eso es que tanto Dios permite que la gente se vaya de las iglesias, que se enfríen, porque se enfría, porque no leen de la palabra, no se reúnen para orar, le fallan al Señor. Dios hará excepciones con aquellos que lo consideran su pastor, que lo buscan, los que hacen su voluntad. Vivir bajo la voluntad de Dios es vivir pastoreado por la voluntad de Él. Y voy terminando en esta mañana. El precio de no andar bajo la voluntad de Dios es tan elevado. Cuando no se anda bajo la voluntad de Dios, cuando tú conoces al Señor, o cuando no lo conoces también, que las personas no quieren saber nada de Dios, es tan elevado el problema que no es recomendado que nadie lo pague. Ese precio que se paga, con muerte, con divorcios, con desastres, con crisis. No es recomendado que nadie lo pague. Cuando te sale la voluntad de Dios, es la cosa más horrible que puede pasarle a una persona, que le puede suceder a una persona. Yo tengo un sobrino allá en Venezuela que no está bajo la voluntad de Dios y está con una pierna que posiblemente la pierda. Cada creyente debe leer la Biblia cada día y conocer cuál es la voluntad de Dios, hermano, para nuestra vida, y no decirle al pastor, necesito, pastor, que en Madrid viene un profeta, o aquí cerca viene un profeta y lo quiero visitar para que me hable, a ver cuál es la voluntad de Dios para con mi vida, para que me profetice, para que me diga palabra de Dios. Y tú tienes una Biblia. Es la mejor palabra que uno tiene. Es donde mejor Dios nos puede hablar, por su espíritu. No te vayas viajando detrás de uno que viene de no sé dónde y tú, bueno, lo dejas todo y te vas a escucharlo. Escucha la palabra de Dios.
Si te vas al profeta ese que viene o que tienes que viajar tú a verlo, entonces la Biblia coge y tírala. Tira la Biblia. Porque no estás contando con Dios. No estamos contando con Dios, sino que enfocamos en de ir a visitar a un profeta para que nos hable de Dios. Eso no es, hermano. La palabra es la que es palabra fiel y verdadera, es la que nos habla del Señor. Y es la que nos instruye, porque debemos de leerla y entonces cuando leemos su palabra y oramos a Él, podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Gloria al Señor. Y repito una vez más, vivir fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias, caóticas, imposibles de soportar. La persona cuando no tiene a Dios se desespera, entra en mil cosas. No se van a nombrar ahora porque ya las sabemos. No duerme, no come. Bueno, y cantidad de cosas que pueden suceder, ¿verdad? Acuérdate siempre, hijo de Dios, vive en la cobertura de Dios. Como hija de Dios, vive en la provisión de Dios para que no escasee. Cumple con Dios, conéctate con Dios a diario, para que así evites la confusión, para que así evites también de que el diablo te pueda apartar de los caminos de Dios y llevarte al infierno. Acordado de esto, hermanos y hermanas, de que estar fuera de la cobertura de Dios tiene un precio muy alto que pagar y no es recomendable entrar en ese precio, en ese sufrimiento, en ese problema que te puede surgir. Bien, pues Dios le bendiga, hermano.